por otras personas. Es una congregación donde consideraron a las mujeres para ir el día de ayer a Limache. Y si fue la mitad de lo que fue hoy, hermanos, créanme que esas mujeres que estuvieron allá fueron tremendamente bendecidas. Amén. ¿Puede dar un aplauso a las mujeres que tenemos? Y también quiero darle gracias a Dios por el obispo, porque él tiene la gentileza de compartir el púlpito conmigo y con otros predicadores más. Así que darte gracias, pastor, porque no hay ninguna obligación y siempre tú estás posicionando y bendiciendo a otros. Y yo no quiero pasar este día sin dar gracias por la oportunidad de siempre compartir el púlpito con nosotros. Muchas gracias, le damos un aplauso a Bien, son tiempos difíciles los que estamos viviendo. El mundo se ve sumergido en una oscuridad y cuando vemos que estos tiempos son difíciles, la verdad es que estamos sumergidos en maldad. Este mundo y su príncipe, que es el príncipe de las tinieblas, tienen tinieblas y tienen el entendimiento entenebrecido de muchos. Vemos que en este tiempo hay leyes que se están aprobando que nosotros pensamos que jamás se iban a aprobar. Y no hablo solamente del aborto o del matrimonio homosexual, sino que a través de eso hay un montón de cosas que empiezan a restringir o intentan restringir lo que hace la iglesia, la libertad del mensaje de Cristo. Porque si bien es cierto, las leyes pueden hacer lo que sea y determinar lo que sea, nosotros cuando decimos que estamos en contra del aborto, del matrimonio homosexual, entre otras cosas, no es un invento nuestro, sino que somos portavoces de algo que se le ocurrió a Dios hace muchos miles de años atrás. ¿Está de acuerdo? Si está de acuerdo, ¿cuántos trajeron sus amén? Amén. Porque ¿sabe qué? Necesitamos estar despiertos en la oración. Y necesitamos estar despiertos en la alabanza y por sobre todo necesitamos estar despiertos en el mensaje de Cristo. Amén. Es el que transforma vidas. Amo al equipo de alabanza al cual pertenezco y lidero. Hoy día no tuve la bendición de estar con ellos, pero tuve la bendición de recibir a través de ellos. Pero una canción no te cambia la vida. Es el mensaje de Cristo el que te cambia la vida. Y necesitamos ser transformados por su palabra. Y de pronto yo veo todo lo que está pasando en este mundo y digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia? Y eso me recordó una oración que hizo Jesús, que queda en el libro de Juan, capítulo 17, verso 15, y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que te pido que los guardes del mal. ¿Alguien ha leído esa oración? Básicamente esa oración nos deja claro que no hay otra opción que lo que dice mi amigo el pastor Oscar, agarrarse porque vamos a galopar. No queda otra opción. No podemos esquivar lo que Dios está permitiendo que suceda en nuestra nación. Pero además de eso, yo me puse a estudiar esta oración en el libro de Juan, capítulo 17, y estudiándola, yo decía, Señor, si no podemos esquivar lo que estamos viviendo, y esto no es solamente a nivel país o a nivel global, sino que a nivel personal, hay un montón de cosas que tú estás viviendo que no las puedes esquivar. ¿Alguien está aquí? Amén. No se olvide que tiene que estar acá. Amén. Hay un montón de cosas en tu vida que no puedes esquivar, que Dios permite que tú la vivas, que Dios permite que sucedan en tu vida, que son cosas que en muchas ocasiones no son cosas que tú esperabas, que anhelabas, y en muchas ocasiones son cosas que te generan un dolor, una tristeza, un golpe. Y yo decía, Señor, mientras estamos aquí, si no podemos esquivar lo que está pasando, ¿qué hacemos? Y Dios me reveló algo. Y quiero hoy día compartírtelo porque Dios me reveló que debemos empezar a hacer algo que su pueblo antes era experto en hacer y que en este tiempo su pueblo se ha olvidado de hacer. ¿Alguien quiere saber lo que es?
Es lo que Dios me reveló. En la antigüedad su pueblo era experto en hacerlo, pero por alguna razón el pueblo de Dios en este tiempo se ha olvidado de hacerlo. Y yo le decía, Señor, ¿qué hacemos mientras? Y Él me decía, mientras están en este mundo y en este mal, deben construir altar. Amén. Mientras están en aflicción en este mundo, mientras están en constante persecución, mientras están aprobando y haciendo que la oscuridad colonice aparentemente este mundo, el pueblo del Señor, tú y yo debemos construir altar. Amén. ¿Qué es un altar? Era una construcción generalmente hecho de piedra, donde se sacrificaban y se hacían sacrificios para Dios, pero no solamente para Dios, sino que para otros dioses también. Era una construcción común, lo que le daba la distinción o la singularidad era para quién se hacía el altar. Y esta predicación tiene por nombre Una piedra en el camino. ¿Le suena parecido? ¿Le suena familiar? Una piedra en el camino. Dice que me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Eso es lo que el mundo quiere decirte que tú tienes que hacer. Las leyes y las normas de este mundo te van a invitar a que tú adaptes o adoptes culturas que no son las de Dios. Entonces yo quiero un poco citarte una historia que aparece en el libro de Jueces, capítulo 6, donde el primer verso del capítulo 6 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y a causa de eso Dios entregó a los hijos de Israel ante la mano de los madianitas. Ahora, si usted dice, y usted me conoce algo, usted puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con el mensaje anterior del obispo? Porque al pastor Israel le gusta la continuidad, entonces ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que los madianitas eran también llamados ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Eran los encargados de seguir el legado de Ismael, el que se burlaba del hijo de la libre, el hijo de la promesa, Isaac. Y como perpetuaron el legado de Ismael, este pueblo acechaba a Israel a causa de la desobediencia de Israel, y hacían, y eran muy malos, porque no solamente los atormentaban, y a causa de eso los hijos de Israel hacían cuevas en las montañas para esconderse. Y una cosa es saber dónde están esas cuevas e ir a atormentarlos, pero otra cosa es esperar que sus cosechas crecieran hasta el punto de ya cosecharlas, iban y se las quitaban o las quemaban. ¿Te ha pasado algún momento en que tu vida, a causa de no ser obediente a la palabra de Dios, se ha visto sujeta a que tus enemigos triunfen sobre ti? Donde claramente Dios ha entregado tu vida ante tus enemigos y te han derrotado. Teniendo ese contexto, quiero enseñarte brevemente, solamente 30 minutos o 32 minutos de tu tiempo para enseñarte 3 altares que deben ser construidos en este tiempo en tu vida. El primero de ellos se llama altar de paz. Y quiero que me acompañes al capítulo 6 de Jueces en el verso 24. Jueces capítulo 6, verso 24. Y lo leemos, dice: y edificó allí Gedeón altar a... No lo han encontrado. Jehová. Es más rápido. Tengo solamente 30 minutos. Usted
Usted me dio 30 minutos y en 30 minutos voy a darte 3 altares que debes construir. Verso 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra, de los abiezeritas, que son los que continúan la cultura de Abiezer. Dice, edificó allí un altar que se llamaba Jehová Salom, que en otras palabras, en su interpretación es Jehová es paz. Pero te voy a dar el contexto en el cual se construye el altar de paz. El altar de paz no se construye cuando todo está bien. Alguien diga amén. Amén. El altar de paz no se construye cuando todo está en orden. El altar de paz se construye cuando todo está en caos. Porque Gedeón estaba en el lagar sacudiendo el trigo, escondido donde estaba el vino. Porque más importante para los madianitas, más importante que el vino, era el trigo. Porque el vino no se podía hacer muchas otras cosas que solo tomar. Pero el trigo puede hacer muchas cosas, infinidades de cosas. Por lo tanto, él estaba escondido, viendo que todo el pueblo estaba siendo sucumbido y derrotado por sus enemigos, los hijos de Madián. Y él decía, quizás que estaba pensando mientras hacía esto, chuta, ¿para qué? No tiene sentido, porque no va a ser el momento en que esté todo listo y van a venir y me lo van a quitar mis enemigos. Y dice que se le aparece el ángel de Jehová y le dice, hey, ¿cómo estás, varón fuerte y esforzado? Seguramente miró para todos lados, ¿me estás hablando a mí? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo me estás hablando a mí? Y yo escuché hablar de que el Dios de mis padres hacía milagros, hacía prodigios, y ahora lo único que veo es caos, fuego, sangre y pobreza a mi alrededor. Y le dice el ángel de Jehová, no, te entiendo en realidad. Mira, voy a volver cuando estoy mejor. No, el ángel de Jehová le dice, anda, porque de tu mano van a ser derrotados los madianitas. Amén. Dice, pero mira, me estás hablando, ¿tú estás seguro que me estás hablando a mí? Yo no soy nada más que un pobre derrotado que lo único que sabe es esconderse. Porque ya en la generación de Gedeón, ya el pueblo estaba escondido. Él nació estando escondido. Entonces lo único que sabía era esconderse, ser un fracasado y saber que todo esfuerzo que hacía para construir algo, para avanzar y ser mejor, ya sabía que en algún momento iban a venir los malulos, iban a destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero aparece el ángel de Jehová. En ese momento de caos, desorden, aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová conocía todo el contexto de esta situación. Y decía, yo estoy contigo. Y cuando dice eso, dice, mira, no te vayas. Yo voy y vuelvo. Quiero que tú me esperes, por favor, porque tengo que ir a buscar ofrenda ante ti. Y el ángel le dice, yo te espero. Se volvió con vino, volvió con pan y volvió con el caldo de una carne. Y dice, ponlo en una piedra. Dice que el ángel de Jehová dio la señal y de la piedra comenzó a correr fuego y se consumió. ¿Y sabe qué? Le dio señal a Gedeón diciendo, no temas, no morirás. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice que el ladrón, dice la palabra que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Y su propósito en la vida de los hijos de Dios es que tú mueras. Pero antes de matarte, ¿sabes lo que hace Satanás? Te hace morir como un fracasado porque quiere que tú renuncies antes de matarte.
Entonces el temor del hombre es morir y no lograr el propósito. Pero aparece el ángel de Jehová en medio del caos. Y ese caos fue producto por la falta de compromiso. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque aquí a alguien Dios le va a hablar. El caos, lo que no te funciona alrededor, es producto de la falta de compromiso, de la falta de lealtad y de amor por la casa de Dios. Y en ese momento es cuando tú tienes que realizar, darte cuenta que la única opción en medio de tu caos, de tu dolor, de tu sufrimiento, cuando abunda el caos, la preocupación, el dolor, la tristeza, cuando el temor se quiera apoderar de ti, Dios te dice: no renuncies, no huyas, no te escondas. Amén. Así es, Señor, amén. Pero es en medio de la soledad, del caos, del dolor, donde se construye el verdadero altar de paz. Un altar que ni tú ni yo hemos construido, porque en el momento de caos te has desesperado. Has pedido ayuda, te ha faltado plata, le has pedido ayuda a otras personas en vez de solicitarle dirección a Dios, de saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces el caos comienza a gobernarte. Y a través de ese gobierno, la oscuridad comienza a prevalecer. ¿Y sabes qué? Dentro de tu corazón tú muy bien sabes que no deberías estar postrándote ante el fracaso. Así es, Señor, amén. Pero te has postrado delante del fracaso, de la necesidad, de la amargura, por la falta de compromiso, no hacia una congregación, sino hacia Dios. Porque la falta de compromiso hacia Dios hace que tú veas cualquier otra cosa como una opción de solución. Sin embargo, Dios hoy día, en esta mañana, te invita a construir un altar de paz. Amén. No cuando se acabe tu problema, sino en medio del problema. Amén. En medio de la torpeza de nuestra vida y de lo que nuestra torpeza ha acarreado. Es en medio del horno de fuego donde Daniel danzaba. No era cuando terminaba el castigo, sino que lo que los hijos de Dios deben hacer no es esperar que Dios te sane para dar gracias a Dios. Así es. Amén. No debes esperar que Dios te provea para ser agradecido. Amén. Gloria a Dios. No debes esperar que Dios, como decía la obra, cumpla sus promesas. Sino que mientras sucede todo eso, que Dios no es hombre para mentir, lo va a hacer. Pero mientras esperas el cumplimiento de todo lo que Dios te va a dar, debes levantar un altar de paz que te recuerde a ti que Dios está en autoridad. Amén. Señor. Debes recordarte ese altar, porque el altar no solamente era un lugar donde se significaba algo para un Dios, sino que era un monumento, un recordatorio. Amén. En esta semana de seguro alguien aquí ha estado en caos, y lo que ha pasado es que tu vida ha sido envuelta en oscuridad, y lo que hiciste fue sucumbir, en vez de que en ese momento levantar un altar de paz y decir: yo no seré derrotado porque Dios no va a dejar que yo muera. Amén. Gloria a Dios. El primer altar que debes construir en medio del caos es el altar de paz. Amén. Y el Dios de paz aplastará. Es raro, ¿no? Porque dice el Dios de paz, uno dice: oh, se imagina así como más blanco de lo que ya se imagina Dios, ¿no? Pero dice: el Dios de paz aplastará a Satanás. Es muy raro. Pero ¿sabes qué? Te olvidas que Dios, la concepción de los términos del libro son como el hombre. La paz para nosotros es como un abrazo, como que todo sin problema. La paz para Dios significa guerra para Satanás. Así es. Amén. Así es. Amén. Amén. Por lo tanto, si tú quieres que tus enemigos sucumban delante de ti, debe ser un altar de paz, porque no es tu guerra, Amén. no es tu enfermedad. Comienza a sacar términos de tu boca. No es mi problema, no es mi enfermedad, y tampoco es mi médico el que tiene la autoridad para sanarme, no es el banco el que tiene la potestad para proveerte. Amén. Es el Dios de paz. Amén.
resolver tu problema. Es el Dios de paz. Amén. Pero si tú caes en el juego, vas a sucumbir ante tu enemigo. Segundo altar, me quedan como 15 minutos. Segundo altar. Un altar. Debemos construir en este tiempo un altar de recambio. ¿Alguien está aquí? Amén. Un altar de recambio. Sucede que luego de ese altar uno dice, ya con eso estamos dados. ¿Cierto? Un Dios de paz. ¿Quién no piensa mejor con paz? ¿Quién no anda más alegre y ve todo hermoso? Incluso cuando despiertas en la mañana y te ves al espejo y dices, ¡wow! Dios es grande, mira la belleza que Dios ha hecho. Mira lo que hizo Dios. Porque cuando tiene paz todo es, y uno dice, ya, uno tiene paz, todo es ready, vamos, y le echamos mano y vamos para adelante. Pero quiero que lean conmigo el verso 25 del mismo capítulo. Aconteció que en la misma noche dijo Jehová, wow, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Amén. Gloria a Dios. Espérate, es que está bueno el texto, pero nos saltamos algo. ¿Qué cosa? ¡Qué buena pregunta! Esto te lo voy a explicar porque esto es muy bueno. Gedeón no era un guachito, no era huérfano. Él tenía un papá. Y dice el verso 1 que era parte de los hijos de Israel, pueblo escogido. ¿Qué hacía él con un altar a Baal y una estatua de acera? No solamente los enemigos habían sucumbido y derrotado a Israel, sino que también Israel, en el fracaso que estaba viendo, adoptó una cultura que no era Así es, Señor. la originaria. Amén. Cuando tú dejas y no haces altar a Jehová, ¿sabes lo que hace? Levantas un altar a cualquier otro. A ver. Y la indicación a Gedeón era, anda, toma un toro y sacrifícalo. Y lo vas a poner justo donde está la estatua de Baal. Y tienes que destruirla. Ah, ya, bueno, eso es una cosa, ¿no? Pero lo más sacrilegio en la cultura de los Baales era que tenía que tomar la estatua de acera y convertirla en leña y prender el fuego del altar de Jehová con lo pagano. Así es. El altar de recambio significa, primero, que el pueblo, a causa de desobediencia, tú y yo, a causa de las desobediencias, se han anidado culturas que no son las de Dios. Y debemos destruirlas. Amén. ¿Cuáles son esas culturas? Las puedo nombrar y sé que aquí hay personas en el espíritu, por lo tanto no va a haber nada que sea visto como algo personal. Pero son cosas comunes. Como no venir a la iglesia. No es algo que se me ocurrió a mí, obispo, sino que la Biblia dice sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es algo que está intrínseco en una cultura. No es la cultura de Dios. Es la cultura pagana. Puedo optar ir o no, pero sin pensar de que ese día en el cual yo opté no ir, Dios puede transformar mi vida y cumplir lo que tanto yo le había pedido. Así es. Dios busca gente confiable, Así es, Señor. Amén. gente que se compromete. Dios estaba con Gedeón. Dios estaba con Gedeón, sin embargo, su papá había adoptado una cultura de quienes eran sus opresores. Habían adoptado una cultura
de quienes habían estado atormentándolo. Es raro, es un poco sádico y un poco masoquista. Porque no solamente atormentaban a Israel y le quitaban todo, sino que Israel vio como una opción seguir el mismo Dios de aquellos que los atormentaban. Es como saber que tengo un dolor, como decía mi papá al principio, y lo voy a tomar de otra forma. Si tú estás enfermo, oras y luego vas al hospital, porque los enfermos tienen que estar en el hospital, ¿correcto? Tú oras y vas sabiendo que Dios va a mover todo, y a muchos de nosotros nos ha pasado con nuestros hijos. Yo oro primero, declaro que Jesús está en control y luego voy para que el médico haga lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Amén. Pero ¿quién, sabiendo que su hijo se está muriendo, no hace algo al respecto? Y en vez de eso, en vez de llevarlo a un lugar donde lo pueden atender, lo llevamos de fiesta o a Fantasilandia, sabiendo que se está muriendo, pero tiene salvación. Lo llevamos. O sea, básicamente lo que Israel hizo. Me atormentaron, pero su Dios parece bueno. Me quitaban todo, pero Baal es como buen chato, es como que se ve bien. Además, Baal era el dios del clima, entonces necesitamos que hayan días bonitos. Porque con un día bonito me da más ganas de ir a la iglesia. ¿Alguien diga hello? Hello, Rose. Oh my God. La orden de Gedeón no era construir un altar a Jehová paralelo al altar de Baal, sino que lo primero que le pidió es destruir el altar de Baal. El altar que no se ha construido en este tiempo, en nuestras vidas, sino que hemos hecho un altar paralelo. Entonces tenemos opción de a quién servir. Un día Jehová, un día Baal. Un día, entonces los pastores quedan de malos porque se levantan como Elías diciendo, bueno, si Baal es Dios, síganlo. Pero si Jehová es Dios, adórenlo. Amén. Es que cuando tú construyes dos altares para dos personas distintas, tienes la posibilidad de elegir. Pero no puedes levantar un altar a Jehová y Dios esperando que Dios te responda. Si paralelamente tienes un altar a cualquier cosa, y te las voy a nombrar: dinero, familia, trabajo, enfermedad. Así es. Si paralelamente tu confianza está en todo lo que tú puedas obtener, tú piensas que voy a levantar un altar a Jehová y uno a mi matrimonio. Entonces yo voy a la iglesia, adoro al Señor, pero no le creo del todo, entonces yo le echo una ayuda y pasa lo que pasó con la hija con el hijo de la esclava, le echamos una ayudadita al Señor. Entonces después, ¿pero por qué mi hijo se enferma? ¿Por qué mi hija se enferma? ¿Y por qué a mi hija le pasa tan extraño que es? Sencillo, porque la mala cultura de los padres maldice a los hijos. Así es, Señor. Amén. Amén. Por eso es necesario recambiar el altar. Amén. Así es, Señor. Amén. Porque la mala enseñanza de los padres maldice a los hijos. Gedeón había crecido como un fracasado, pero Dios lo levanta como un héroe. Pero parte de eso era pagar un precio. Porque usted piensa que estaban contentos los seguidores de Baal, pero dice, más encima, ponlo en lo más alto. Bueno, cambios de cultura. Todos tienen que verlo. Tu altar a Jehová debe notarse. ¿Y sabes qué? Tú sabes igual que yo. Todos ustedes saben igual que yo que un altar a Jehová se nota, al igual que un altar a cualquier otra cosa. Amén. Porque nuestras actitudes se demuestran Así es, a quien Señor. amamos Amén. verdaderamente. Amén. Gloria a Dios. Y por más que lo escondamos, por más que tratemos de disimularlo, todos sabemos
distinguir entre un altar a Jehová y un altar a cualquier otro Dios. Así es, Señor. Mi pregunta es, ¿qué piensas tú que la gente está viendo en ti? En el altar que tú tienes. Porque hay un altar. Hay un altar en tu vida. Pero ¿a quién lo tienes? ¿A tu familia? ¿Tu trabajo, tu dinero, tus hijos? Porque todo eso se nota. Nosotros no juzgamos. Nosotros no somos los jueces. Solo tengo una pregunta para que en tu corazón tú determines si tienes que destruir un altar que no era para Dios y en su lugar poner un altar con todos los restos de esa idolatría que teníamos y encender el fuego con los restos de ella. Básicamente, quemar todo aquello que no te lleva a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. ¿10? 4 minutos. El otro altar es un altar sacrificio. Altar / sacrificio. Es extraño necesito explicárselo. Y para que usted lo entienda, como yo soy enredado, necesito que usted me ponga atención. Si te ríes, ¿estás de acuerdo? El primer rey, así. Este altar es un altar distinto. No está en Jueces. Para que no lo leas, ya lo leíste todo el capítulo. Este altar es distinto, no es un altar opcional. Ni tampoco es un altar que Dios te pide que lo hagas. No es voluntario, no nace de ti, ni tampoco es una demanda de parte de Dios, sino que es un altar que no está construido desde el punto de vista del constructor, sino que es un altar que está construido más bien desde el punto de vista, desde el sacrificio. Quiero que vayamos juntos al libro de Hechos, capítulo 7. Quiero que se detenga en el verso 24 y vamos a leerlo juntos. Porque esta es revelación de Dios. Cuando lo haya encontrado, Hechos 7, 54, me dice, lo tengo. Lo tengo. Oyendo estas cosas, se enfurecían, hablaban de Esteban, en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Usted puede preguntarme, ¿qué tiene que ver? Fácil. Cada piedra que le llegaba a Esteban caía cerca de él, alrededor de él, formando un altar donde él ya no era el constructor, sino que él era el sacrificio. Amén. El que está en el Espíritu lo va a entender hoy día. Amén. Si no, lo va a entender igual, pero mañana. Porque cada piedra que te llega, cada golpe que recibes, cada insulto, cada deslealtad, cada golpe que llegaba a Esteban sin merecerlo de esas piedras, lo único que hacían era que viera el cielo abierto. amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en este caso él no era el constructor del altar, él era el sacrificio. Amén. Amén. Por tanto, si llega piedra a tu vida, no las quites, sino que glorifica a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada cosa que no te resulte y te golpea, no la quites de ti. Glorifica a Dios. Cada golpe a través de distintas cosas como la soledad, el desprecio, la deslealtad,
Cada cosa que llega a tu vida, no la quites, sino que dale gracias a Dios, porque es el momento propicio para que en vez de dolor tú puedas ver el cielo abierto y a Cristo al lado del Padre. Este lado lo entendió bien, este lado lo voy a entender enseguida en unos 2 minutos más, que son lo más o menos lo que me queda. Termino diciendo que si te encuentras una piedra en el camino, tómala y haz un altar. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. En el mundo tendréis aflicción. Mateo 6:33. Pero no teman, yo he vencido. Amén. Así es, Es Señor. necesario en este tiempo aprender a hacer altar. E insisto, que tu altar está construido, pero tiene que determinarse para quién lo estás construyendo. Así es. Porque desde aquí se nota. Y desde allá se nota el altar que yo he construido. Todos ustedes saben el altar que yo he construido, porque hay evidencia de ello. Y desde aquí se nota el altar a quien tú le has construido, y en algunos casos debe ser destruido. Y debes levantar un altar a Jehová. Yo te voy a hacer una invitación acá porque tengo más que claro que no van a pasar. Hay dientes que crujen cuando la palabra es certera. Y por eso que te invito a que en el lugar donde tú estás, no por amor a tus hijos, escucha esto, no por amor a tus hijos, no por amor a tu esposa, no por amor a tus padres, sino por amor a Dios, tú hagas un altar a Jehová. Porque muchas veces nosotros consagramos nuestra vida para que a nuestros hijos no le pase nada. Es un mal altar. El altar primero debe ser porque Él es bueno. Y por consecuencia nuestros hijos están a salvo. Amén. Si has sucumbido en esta semana ante el caos, ante los madianitas que quieren atormentarte, quitarte todo lo que tú has construido, y tú sucumbiste, es un altar que no te sirve. Debes construir un altar de paz. Te voy a invitar a que te pongas de pie y cierres tus ojos.